un placer estar aquí con ustedes una vez más desde el auditorium de la Cooperativa Vega Real para llevarles a todos una charla interesantísima que tendremos hoy con una experta en la materia, como es el caso de nuestra exponente del día de hoy, Silveria Cortorreal. Vamos a disfrutar de la charla sobre la violencia intrafamiliar y sus consecuencias en la familia y la sociedad. Este es un tema sumamente interesante que nos servirá a todos los que estamos participando en este momento especial de la Cooperativa Vega Real de modelo, el paradigma de lo que nosotros tenemos que hacer para erradicar el índice de violencia intrafamiliar en la República Dominicana. Y qué bueno que tiene que ser la Cooperativa Vega Real y ese comité de mujeres cooperativistas que hoy y el subcomité que hoy nos han convidado a esta interesante actividad para nosotros servir de portavoz de todo lo que vamos a ver aquí a continuación, pues convertirnos en portavoz y llevar esto a nuestros distritos, a nuestros hogares, donde quiera que estemos, hablar sobre lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y qué bueno que este evento tiene el objetivo de sensibilizar a nuestros asociados sobre lo que es la violencia intrafamiliar, las causas, las consecuencias en la familia, en la sociedad. Y el objetivo principal es, como decía en principio, promover la detención temprana y las posibles soluciones que esto puede tener de acuerdo al comportamiento y a lo que aprendamos nosotros en el día de hoy. Vamos a permitir que la señora Lidia Zenaida Peña pues nos ofrezca las palabras de bienvenida en esta interesante actividad. El tema que nos ocupa hoy es el tema de la violencia intrafamiliar y las consecuencias que ésta tiene tanto en la familia como en la sociedad, que es de mucha preocupación. Cada día vemos cómo se incrementa la violencia, vemos casos entre familiares, entre amigos, entre vecinos. Vemos cómo la sociedad se ha ido degradando cada día más y cada día nos sorprenden con tipos de violencia que uno ni se imagina. Nosotros como Cooperativa Vega Real y como Comité de Mujeres hemos estado desde hace mucho tiempo trabajando estos temas, porque sabemos que todos debemos aportar. Es un tema que afecta a la sociedad completa, a toda la familia, y que no es un tema de que es el Estado o que es alguien en particular. Es un tema que todos debemos participar para ver cómo vamos erradicando, cómo vamos bajando la violencia dentro de la familia. Nosotros tenemos que practicar valores como el amor, como la tolerancia, como el respeto entre unos y otros, como el perdón. Tenemos que tener gratitud, tenemos que tener mucha paciencia entre nosotros mismos, la fraternidad dentro de la familia, la solidaridad. Esos valores nos pueden ayudar a que la violencia dentro de la familia baje. Y hacemos un llamado a toda la familia, a la sociedad, al Estado, que pongan cada quien un granito de arena para ver cómo baja la violencia dentro de la familia. Si queremos tener una mejor sociedad, Cooperativa Vega Real seguirá trabajando estos temas. Seguiremos preocupados, pero ocupándonos de trabajar estos temas, de trabajar con valores, de orientar a nuestra juventud, porque de verdad no queremos seguir oyendo la violencia cada día que nos presentan y cada día vemos cosas peores. Así es que en nombre del Comité de Mujeres de Cooperativa Vega Real, de nuestro presidente, de los consejos,
Queremos darle la bienvenida a cada uno de los participantes, a nuestra invitada, la señora Silveria Cortorreal, y a todas las personas que están escuchándonos en este momento. Así es que les damos la bienvenida y esperamos que estos conocimientos que nos traen, estas informaciones, estos consejos, pues los llevemos a la práctica en nuestros hogares y en la sociedad en sentido general. Y bienvenidos sean todos y todas. Muchas gracias, Lidia Zenaida Peña, por tus palabras de bienvenida en esta interesante actividad. De inmediato yo quiero presentarles a ustedes al presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, el licenciado Yanio Concepción. Licenciado, un placer tenerlo, aunque sea por esta vía. Gracias, Ambiori. Gracias a todas las mujeres y los hombres jóvenes que nos siguen, a los que nos siguen también por la plataforma de las redes sociales de Facebook Live, de YouTube y de Instagram. Gracias por compartir este momento que es tan necesario de educación, de información a todos nuestros asociados, a todas las comunidades y al mundo entero. Agradecer de todo corazón a Silveria Cortorreal Rosario, una psicóloga que sigue creciendo en los estudios, pero no solamente en los estudios, para conocer una realidad que nos impacta a todos. Hoy vamos a saber el porqué de la violencia intrafamiliar, qué está pasando en la República Dominicana, y ella, que tiene una gran responsabilidad en el Centro de Atención a Víctimas de la Procuraduría, nos llena de satisfacción que nos pueda orientar desde de Santo Domingo, República Dominicana. En este tema, siempre nos preocupa y nos ocupamos de dar soporte a los niños y a los jóvenes, pero especialmente a los niños. La violencia surge en la familia, y dice la Convención de los Derechos de los Niños que todos los niños y niñas tienen derecho a integridad física, psicológica y la protección contra toda la forma de abuso y violencia. La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas reconoce el papel fundamental que cumple la familia en la crianza y la educación de los niños y las niñas. A veces es una situación seria lo que estamos viviendo en República Dominicana, porque niña embarazada, dando a luz niños y niñas, están trayendo una consecuencia negativa en la República Dominicana. Tener un récord de niñas embarazadas en República Dominicana y en el mundo, tener la violencia que genera no tener esas necesidades cubiertas. El artículo 19 de la Convención establece las medidas apropiadas para proteger a las niñas, a la niñez, contra toda forma de abuso físico o mental, o trato negligente o maltrato o explotación. Por eso la Cooperativa Vega Real, también acogiendo este tema, que manda la Constitución de la República, que ordena que la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, la niña y los adolescentes tendrán la obligación de asistirle y protegerle para garantizar el desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Esto lo dice la Constitución de la República en el artículo 56 de la Constitución. Entonces es lamentable lo que está ocurriendo en República Dominicana, el alto nivel de violencia, y repito, desde el embrión, desde los 9 meses y luego hasta los 5 años, si no damos amor, si no damos respeto a esa criatura en el hogar y la familia, si no damos seguimiento en las escuelas y otros espacios educativos, si no damos seguimiento en la comunidad, que incluye los espacios que utilizan los niños y las niñas fuera del hogar, si no damos seguimiento a la protección y la justicia que debe primar en República Dominicana, continuaremos con una infancia, con una niñez, con una juventud y con una violencia intrafamiliar. Vega Real quiere combatir y quiere aportar a que sigamos educándonos, informándonos, y por eso agradezco a la psicóloga Silveria que nos acompaña para que nos trate este importante tema, porque también, aunque hay instituciones y a veces adolecen de ver esa realidad del entorno o no tener
o persona o familia no saber dónde acudir. Por esto estamos invitando a esta profesional para que nos dé esa orientación de cómo combatir, cómo educar, cómo sensibilizar, informar la violencia intrafamiliar. Sufrir violencia en la infancia se lleva a un proceso luego en la adolescencia, en la madurez del joven y del adulto, que se convierte en una réplica. Por eso el amor, la paciencia, la paz, el respeto es lo que debe trabajarse en la parte cerebral de todos los niños y las niñas para que funcionemos como un sistema de paz y de amor. Así que agradecer a esta exposición y vamos a compartir los por qué estamos sufriendo violencia y por qué estamos llevando a un nivel casi criminal a la sociedad con tanta vociferación, con tantas expresiones, con tanta violencia que hay que ponerle un paro. Gracias por acompañarnos y vamos a disfrutar de esta importante ponencia. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, el licenciado Yanio Concepción. Quiero enviarle un saludo a todos ustedes en nombre de nuestra gerente general, la señora María Eugenia Acosta Abad, quien ha estado realizando trabajos importantes en los Estados Unidos de la Cooperativa Vega Real. Vamos de inmediato a conocer la hoja de vida de nuestra exponente en el día de hoy. Señor director. Silveria Cortorreal Rosario, psicóloga, con maestría en terapia familiar y más de 20 años de experiencia en temas de protección infantil y violencia intrafamiliar. Ha trabajado desde diferentes plataformas, tanto gubernamentales como organizaciones sin fines de lucro. Realiza servicios de consulta y tratamiento de recuperación de traumas y terapias conductuales en el ámbito privado. Actualmente es psicóloga en el Centro de Atención de Víctimas de la Procuraduría, en el Hogar para Niños con VIH, Casa Rosada, facilitadora en la Unidad de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Violencia de UNIVE. Con ustedes, Silveria Cortorreal Rosario. Siempre para mí es un gran placer compartir desde diferentes plataformas, porque es esperanzador ver cómo tantas instituciones estamos tratando de trabajar juntos para poder mermar un poco lo que es la violencia en nuestro mundo. Y como decía Concepción, sobre todo, brindar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, esa posibilidad de vivir en un mundo donde la violencia no esté de una manera tan fuerte y que vaya dañando sus vidas. Entonces, decía Concepción, desde la concepción hasta los 5 años tenemos que trabajar en ese cerebro. Y eso es así. ¿Sí? Y si no tenemos un espacio estructural, un sistema donde le pueda garantizar mínimamente cuidados, amor, protección y respeto sin violencia, pues eso desgraciadamente lo seguimos poniendo en riesgo. ¿Sí? Entonces vamos a ver si podemos aportar nuestro granito de arena y seguimos en ello. Pues veíamos que la violencia como uso intencional de la fuerza para causar daño es lo que implica el hecho de hacernos el daño, porque muchas veces confundimos la agresividad con la violencia. Y cuando hablamos de agresividad, estamos hablando de un instinto de sobrevivencia en donde utilizamos la fuerza para defendernos o para protegernos. Cuando hablamos entonces de violencia, estamos hablando del uso intencional de la fuerza o el poder para hacer daño, ¿sí? O amenaza de daño, ¿sí? Entonces, muchas veces esa violencia que la fuerza la hacemos para producir ese daño puede ser el daño físico, pero también un daño psicológico, ¿sí? Y que va a ir en detrimento de nuestra dignidad y de nuestra intimidad, ¿sí? Y de nuestra esencia como persona. Es decir, la violencia como tal es muy diferente a una agresividad per se y tenemos que estar claro en eso, en el motivo que es hacer daño y un daño que puede ser físico o que puede ser psicológico. Y los objetivos de esa violencia entonces es imponer, es dominar y es controlar. Cuando en una relación yo utilizo la violencia y si nos observamos,
cuando muchas veces nosotros podemos caer en relaciones en donde en algunos momentos tenemos que estar claros cuál es mi posición actual en la relación, en el sistema, en la familia, ¿sí? Y vamos a percibir que cuando una persona, hombre o mujer, utiliza la violencia, el objetivo es imponer, dominar y controlar. Los diferentes tipos de violencia, ¿sí?, que generalmente conocemos, está la violencia física, que es la violencia más conocida, es la violencia que más evidencia, porque tiene lesiones físicas, ¿sí? Pero también tenemos la económica, la política, la violencia sexual, la patrimonial y la psicosocial. Un poquito la psicológica, generalmente algunos le dicen, bueno, también la violencia verbal, porque utilizamos la palabra para dañar, ¿sí?, para humillar, para destacar, ¿sí? Entonces es ahí cuando utilizamos la palabra en un sistema, en una relación, para hacer daño desde esa descalificación, desde esa humillación, ¿sí? Y muchas veces la violencia psicológica también puede estar sesgada a través de silencios, ¿sí?, en una relación o en un sistema de familia. La violencia física, como ya lo dijimos, es cuando hacemos daño físico. También están los empujones, las quemaduras, las fracturas, todos estos indicadores de daño físico, ¿sí? Aquí descartamos los accidentes, claro está. Hablamos de violencia, acuérdense, cuando hay una intención de dañar y de provocar daño. Y entonces eso descarta los accidentes. Cuando en caso, bueno, de una relación de un niño con un adulto, de un padre con una madre, con un niño, un cuidador, si los accidentes son tan reiterados, pues ahí hablamos un poquito de abuso por negligencia. Pero cuando hablamos de violencia intrafamiliar, en donde no está esta relación de asimetría cuando es niño y adulto, entonces hablamos de que los accidentes no son nada de accidente. Ahora, si hay accidentes reiterados en niños, pues estamos hablando de abuso por negligencia. Pero en este caso, la violencia física, y si hay un accidente y hay un daño, no es violencia física, es un accidente que ha provocado un daño. La violencia sexual es todo acto, ¿verdad?, de una persona cuando hace uso de una fuerza física para poder intimar con otra persona, sin su voluntad, sin su consentimiento. Esto incluye también a las relaciones de parejas consensuada, esposo, ¿sí? Si la esposa no quiere tener relación sexual en ese momento, o el esposo no quiere tener relación sexual en ese momento, y es obligado por presión física o presión psicológica, entonces también es catalogado como una violencia sexual, ¿sí? Y también es penable. La violencia económica es cuando entonces uno de las personas de la parte del sistema pues utiliza los recursos de manera inapropiada para beneficio personal, ¿sí? Podemos hablar de hurto, de escoger un dinero común o un dinero propio sin autorización y sin previo consentimiento de la otra persona. La violencia patrimonial es cuando hay beneficios comunes o hay beneficios o recursos propios, ¿sí?, que el otro hace uso de una manera también melaganaria, ¿verdad? O lo hace también para causar un daño, ¿sí?, a la persona que es víctima. Entonces, la violencia intrafamiliar, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de violencia intrafamiliar cuando hay un patrón de conducta dentro de un grupo de personas que conviven, ya sea por consanguineidad o también por relaciones políticas, ¿sí?, que conviven en un mismo sistema. Entonces, cuando yo utilizo cualquier tipo de violencia dentro de un grupo de personas que convivimos, es entonces cuando llamamos la violencia intrafamiliar, ¿sí? Y sabemos que entonces puede ser la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y todos los tipos de violencia cuando se da en este conglomerado, que si
nos categorizamos por ser sistema, unos y otros estamos para apoyarnos, no para violentarnos, hacernos daños, agredirnos, maltratarnos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que podamos ver que la violencia doméstica, por lo que es en una convivencia, en un hogar, no es solo por consanguinidad, sino también por convivencia política también, ¿sí? Ahí puede entrar, bueno, los cónyuges, la familia extendida, los tutores de los niños, aunque no sean, ¿sí? Padres biológicos, los cuidadores, ¿sí? Entonces, la violencia intrafamiliar es la que más nos daña porque la violencia, como decíamos, es aprendida y la vamos a aprender en un sistema de familia y sobre todo cuando somos infantes, ¿sí? Quiero ahora ver un poco, y esto es importante que ustedes lo entiendan, porque esto tiene que ver mucho con la prevención, sobre todo de la violencia grave o peligro de vida al final, porque no todo tipo de violencia, bueno, tiene la misma gravedad, pero cuando hablamos de un ciclo de violencia, estamos hablando de que hay fases en donde podemos aprender a detectar a tiempo para no pasar a la fase siguiente. Esto nos va a ayudar para eso, para entender eso, pero también nos puede ayudar para entender a la mujer que está demostrado que es la persona que es más víctima en la violencia intrafamiliar, es decir, hay hombres que también son víctimas, ¿sí? Pero una de las características de la violencia intrafamiliar es que el masculino adulto es el que más ejerce la violencia, ¿sí? Entonces, cuando una mujer pone una denuncia y después vemos, y mucha gente dice, no, no, a esa no hay que hacerle caso, porque esa va y cuando menos le espera, le va y quita la denuncia, vuelve con el marido, uno se queda embarrado y entonces nada pasa. Pero si entendemos este ciclo de violencia, vamos a entender a esa mujer que está siendo violentada y vamos también a apoyarlas a ella para que ella pueda encontrarse en qué ciclo está y ella entonces pueda desarrollar ciertas estrategias de conciencia de su situación. Entonces, este ciclo de violencia inicia con pequeñas tensiones que se van dando en el sistema. Por ejemplo, la mujer sale y el hombre empieza a sentir celo. La mujer, por ejemplo, el hombre no le gusta que la mujer vaya a visitar a su sistema, a su familia, a unas amigas, y él cuando ella llega, empieza a tirar su poquito de agresividad, ¿sí? Entonces, empieza siempre por una etapa de tensión, ¿sí? Que va siendo progresivo. Luego de esa etapa de tensión progresiva, llega un momento en donde se da la explosión del hecho como tal, de la violencia como tal. Ahí es que vienen los empujones, los golpes, ¿sí? Ahí ya no son insultos, ahí ya es el hecho violento como tal. ¿Sí? Luego de esa agresión violenta, entonces viene lo que es el arrepentimiento del agresor, ¿sí? Y es ahí donde, por ejemplo, él ahí promete que él tuvo mala conducta, él empieza a explicarle a la persona que él no lo va a hacer, ¿sí? Que él va a cambiar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando la mujer generalmente va a poner la denuncia es inmediatamente después de la agresión. Si una mujer no pone la denuncia después de la agresión, es escasa la posibilidad de que siga y que busque apoyo. Porque cuando él empieza, el agresor, que vuelvo y reitero, también hay mujeres violentas y agresivas, pero las estadísticas nos dicen que son más masculinos hombres en el sistema que agreden o que violentan. Entonces, cuando ellos acá empiezan a pedir perdón, ya la mujer llega a la otra etapa de reconciliación y es ahí donde la mujer cede y retira la querella, o si iba de camino y alguien la interceptó, él le da tiempo a este caballero o a la persona violenta para empezar este proceso de reconciliación, ¿sí? Y luego entonces está de luna de miel. Es aquí donde, por ejemplo,
los agresores o los hombres violentos aquí prometen, yo digo en todas las escalas y en todos los niveles, aquí prometen casa o prometen paseos o prometen aquí. Entonces es aquí donde viene luego la reconciliación y luego viene una etapa de paz, de calma, ¿sí? De luna de miel, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí no termina el ciclo. El ciclo vuelve a iniciarse cuando pasa esa etapa de luna de miel y empiezan de nuevo las tensiones, las pequeñas, por ejemplo, la mujer, por ejemplo, que ya sabe que él detona o que la persona violenta detona por tal cosa, entonces ya la mujer, si a él no le gusta, a él le gusta que cuando él llegue, ella tiene que estar en la casa, ella hace lo indecible para estar en la casa. Pero si un día no puede llegar a la casa antes que él, entonces ahí él llega y empieza la tensión y empiezan la tensión progresiva y el ciclo se repite años por año, ¿sí? Y si una mujer entiende este ciclo, las victimarias pueden también apoyarse para que ellas puedan, por ejemplo, activarse en el momento de la agresión y proceder y buscar apoyo a tiempo. ¿Cuáles son los mitos que están fortaleciendo la violencia? Ustedes saben que los mitos son falsedades que de tanto repetirse parece que son verdades y la creemos como verdades, ¿sí? Entonces, estos mitos tenemos que irlo desmontando. Si bien es cierto que el sistema de familia es la base esencial de la sociedad y es importante y es valiosa y tenemos que trabajar por ellas, por las familias. Sin embargo, lamentablemente también es cierto que los niños, los hijos, no siempre el mejor lugar para ello es ese sistema tóxico donde ellos viven. Entonces, no podemos seguir fomentando que por los hijos tenemos que aceptar, aguantar y soportar un sistema de violencia. Porque al fin y al cabo, los más dañados son ellos. Porque bueno, ya los padres somos adultos, ¿sí? Pero ya tenemos la vida hecha, pero de nosotros depende la vida de estos niños. Entonces ese mito de que tenemos que aguantar por los niños, tenemos que irlo desmontando, ¿sí? Porque no es cierto. También es el mito de que una pareja es para toda la vida. Cuando usted hace estudio de violencia, usted se encuentra mucho con este mito. No, porque yo me quedé porque mi mamá no me iba a permitir nunca, mi padre nunca iban a permitir que yo me separara. No, porque la pareja es para siempre. En mi familia no hay nadie divorciado. Lo ideal es que sea para siempre. ¿Sí? Pero yo no puedo sostener una relación de pareja violenta porque yo me casé sin conocer a esta persona o sin tener el tiempo necesario o muchas veces ponemos máscara para conquistar, enamorar y todo eso y luego aparece la real, ¿sí? Entonces, o ya la vida cotidiana es lo que nos deja lo que nos permite abrirnos a la otra persona y ser como somos. Y quizás lo que encontramos es la violencia. Entonces, la pareja no necesariamente tiene que ser para siempre. Ojalá, y eso es lo ideal y eso es lo que muchas queremos, pero si no es posible y si hay violencia, tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque hay un tiempo donde podemos trabajar, podemos buscar apoyo, como decíamos, pero si no cambian la relación, la dinámica, pues tenemos que ver que no necesariamente tiene que ser para siempre. ¿Cuáles son las características de la violencia intrafamiliar? Bueno, eh, generalmente es una situación crónica, no es nada que, bueno, aparezca un tiempo y ya. Si no se busca apoyo, es difícil que esta situación cambie. Cualquier miembro de la familia, independientemente de su edad, sexo o raza, puede ser o agresor o puede ser victimario, ¿sí? Las estadísticas dicen que también que los adultos masculinos, que era lo que decía, son más proclives a agredir a las mujeres. Las personas más violentadas son las mujeres. ¿Y cuál es el impacto que tenemos en nuestra familia? En la mujer, el impacto brutal que se tiene es que esta mujer se empeña en ocultar su situación ante la sociedad. Por lo tanto,
es menos la posibilidad de que pueda salir de esa situación. Generalmente estas mujeres tienen conductas contradictorias, ¿sí? Tienden a aislarse de las redes sociales. No es redes sociales vía internet, sino de sus familias, de sus amigos, ¿sí? Y lo hacen no por decisión propia, sino muchas veces también por presión de la persona violenta. Generalmente se encierran a sí mismas. Muchas veces tú encuentras depresión en la mujer por situaciones de violencia, y eso también hace que no puedan desarrollar su rol materno, cuidadora y protectora frente a sus hijos. Se perciben incapaz para salir de la situación, y eso es una estrategia del hombre violento, la persona violenta, trabaja muy bien eso. Para que en el fondo la persona que es victimaria se sienta que no va a ser capaz, que tú no vas a poder, que tú no vas a poder vivir sin mí, que tu familia no te apoya, que tu familia no te quiere, que tu familia, ¿sí? Entonces, la mujer empieza, o la persona víctima empieza a sentirse incapaz y no puede nada, y bueno, también como dejó de estudiar o dejó de trabajar, porque la violencia también, esa tendencia a aislarse socialmente también la aísla de sus capacidades y de sus recursos profesionales, académicos, entonces la aísla totalmente, ¿sí? Entonces se siente inútil, tonta, ¿sí? Se sienten muchas veces, hay muchos hombres violentos, agresores, que la hacen sentir locas y la manipulan hasta realmente, que ella entiende que están locas. Y hay hombres que, por ejemplo, te encuentras con situaciones tan dramáticas que realmente han trabajado para que la mujer entienda que ella es loca. Incluso le dan informaciones, luego la niegan para poder manipular, tergiversan las cosas para que ella entienda que ella las inventó. Es decir, realmente la inutilizan a tal punto que se siente incompetente hasta mentalmente. Tienden a crear vínculos de dependencia, y es una de las razones por las cuales esta mujer entiende que no puede vivir sin esta persona. En los hijos, ¿cuál es el impacto de la violencia en nuestros hijos? Estos niños, niñas y adolescentes pueden verse con la necesidad de aislarse del entorno social como un mecanismo de reprimir incluso sus emociones. Y muchas veces tú lo ves que o muchas veces podemos encontrar o niños que se van para el extremo de inhibirse totalmente, o niños que se van al otro extremo de la manifestación agresiva de su comportamiento. Hay sentimientos ambivalentes hacia las figuras de protección. ¿Por qué? Porque muchas veces estos niños, niñas, adolescentes también responsabilizan a la víctima de no protegerlo de esa violencia, ¿sí? Entonces tienen sentimientos muy ambivalentes de rabia, de identificarse con la víctima, de odio, ¿sí? Son sentimientos ambivalentes que los van lacerando de una manera muy significativa. ¿Por qué las víctimas permanecen viviendo la violencia? Ya hemos un poquito visto por dependencia económica, dependencia emocional, ¿sí? Eh, eh, por el sentido de indefensión que utilizan que manipula el agresor, por la impunidad. También está demostrado que donde los sistemas judiciales son más lentos en los procesos, tardan más en los procesos, también las victimarias no tienden a defenderse, porque bueno, lo digo, lo hago y ¿qué pasa? Ya en nuestro país hemos avanzado mucho en esto, tenemos que seguir avanzando, ¿sí? En la intervención en la violencia y en los abusos, ¿sí? Hemos avanzado, pero todavía nos falta y tenemos que seguir en esto. ¿Cuál es el perfil del hombre agresor, del hombre violento? ¿Sí? Los celos es una clave, estos celos infundados, ¿sí?
Y es importante que podamos trabajar con las mujeres o con las personas para poder identificar a tiempo y buscar quizá ayuda a tiempo. Que cuando un hombre empiece a celar de forma irracional, no lo disfracemos, no lo diga, no es que él me ama demasiado, por eso es que me cela. No, él cela por una inseguridad o por pensamientos intrusivos que está recibiendo constantemente. La mujer sale y él está creyendo y está pensando que está con otro. Por eso cuando llega te manifiesta celo. No te está manifestando celo porque te ama mucho. Te está manifestando celo por sus inseguridades, producto de sus pensamientos intrusivos. El hombre violento trata de aislar a la mujer, ¿sí? De su sistema, de su familia, de sus hijos, de sus amigos. Los hombres agresivos tienen cambios abruptos de comportamiento. Son hombres que muchas veces pueden manifestarse muy felices, muy ecuánime, muy pacífico, y en algún momento tú lo ves que en contexto quizás donde no hay tanta eh, cercanía, él pueda explotar en algún momento también. Y puede que tenga otros problemas con la ley, que tenga problemas, situaciones también que él no haya transgredido otros límites, ¿sí? También tienen temperamentos explosivos, ¿sí? Hay como picos de explosiones, proyecta sus propios defectos y culpabiliza a la pareja de sus defectos, y tiene asaltos constantes de insultos, humillaciones, ¿sí? Entonces, esto, y bueno, y que generalmente viene de una familia en donde se practicó la violencia y quizás él fue víctima de violencia intrafamiliar o de abuso sexual infantil, ¿sí? Entonces, es importante que podamos trabajar estos perfiles con las mujeres para que incluso se le entrena para que en los noviazgos ya vemos detectando estos indicadores y que podamos, si tú quieres apostar, pues trabajar, ir trabajando estos temas para que podamos ir superándolo. Niega también los maltratos, ¿sí? Y hará lo que sea necesario para humillar a la pareja. Y eso es algo que muchas veces lo hacen en público o en la familia, ¿sí? Para seguir descalificándola y seguir minimizándola. Y claro, que ella se pueda sentir más incapaz y menos valiosa. Yo quiero que ustedes focalicen mucho este triángulo. Aquí vemos la dinámica de abuso, ¿sí? Una dinámica abusiva en donde hay la persona que abusa o maltrata o agrede o es violenta, la persona que es víctima y las terceras personas. Entonces, muchas veces, yo le decía ahorita, para que se dé esa dinámica violenta, tiene que haber esos tres elementos. Muchas veces podemos estar como víctima, desgraciadamente, ¿sí? Otras veces como agresores, desgraciadamente, y otras veces como testigos, y algunas veces esos testigos pueden convertirse en protectores o pueden convertirse en cómplice de la violencia. Depende de nuestro accionar, ¿sí? La idea es que como persona, como vecino, como profesionales, es triste ver que hay personas, por ejemplo, cuando se trata de violencia hacia los niños, maestros, psicólogos, colegas también, que muchas veces se enteran de situaciones porque el niño se los informa y muchas veces la situación sigue pasando. Y eso es muy triste porque si un niño te informa lo que está pasando, es para que tú hagas algo, ¿sí? O se lo informa a una tía o a alguien muchas veces se lo informa. Entonces, cuando seamos terceras personas, también es importante accionar. ¿Qué hacer si soy víctima? Primero, identificar indicadores, reconocer señales, buscar apoyo, organizar acciones de capacitación y de estudio, es decir, donde yo pueda, si yo identifico que yo estoy viviendo esta situación, si yo hago conciencia, ¿sí? Que no es tan fácil hacerlo solo, se necesita de apoyo para yo llegar a esta conciencia. Entonces, volver a incorporarme poco a poco a mis actividades, reconectarme con el entorno es importante. Si yo veo que hay una mujer que está siendo violentada, es importante tratar de que ella se vincule con una red de apoyo, sea familia, sea amigos, sea instituciones, ¿sí? Y si yo me identifico que tengo rasgos violentos como hombre, como mujer, ¿qué yo puedo hacer?
primero reconocer y hacer conciencia de ello, ¿sí? Porque hay personas que son violentos, ¿sí? Y en realidad entiende que están haciendo daño, entiende que se están haciendo daño hasta un nivel, ¿verdad? Y muchos, ¿sí? Pueden reconocerlo y muchos pueden hacer conciencia y decir, no, yo amo a mi familia, yo no quiero seguir dañando, ¿sí? Como tercera persona, como testigo, pues ¿cómo podemos apoyar? Primero, apostarme al lado de la víctima, es decir, apoyar, ¿sí? Motivarla a buscar apoyo profesional, identificar personas de referencia de esa persona que es víctima. ¿Quién de tu familia o qué amiga te puede apoyar si yo no soy esa persona, verdad? Y conectarla con instituciones que la puedan apoyar. El Ministerio de la Mujer tiene grupos para apoyo, también tiene asesoría legal, ¿sí? Hay instituciones ONG que también trabajan con los temas de violencia. Entonces, identificar en las zonas donde yo estoy cuáles son las instituciones que trabajan y que apoyan a la mujer o al sistema o a la familia para poder trabajarlo y poder salir de una forma u otra, ¿sí? Y como tercera persona también yo tengo la posibilidad de denunciar, ¿sí? Muchas veces no denunciamos, bueno, por miedo a represalia, por miedo a que pues, si él se entera que yo puedo, que me puede pasar a mí, pero siempre es importante que podamos hacer algo. Y por ejemplo, en la línea vida se puede denunciar, en la línea del Ministerio de Mujer se puede denunciar. Le pueden preguntar incluso sus nombres, pero ustedes tienen todo el derecho de no darlos, ¿sí? Y de insistir en que procedan. Solo tienen que tener la dirección, ¿sí? De la persona donde se está dando la situación y ciertas características de la dinámica que a ustedes les preocupa, ¿sí? Y tomar la dirección clara está de donde ustedes están poniendo la denuncia, de hacia dónde tiene que dirigirse el Ministerio de la Mujer o el Ministerio Público para poder proteger. Pero sí es importante que puedan si ya hay una situación grave y ya usted ha agotado algunos procesos, ¿sí? Entonces sería importante que también planteemos la posibilidad de denuncia. El área de salud mental en los centros hospitalarios, en las ONG, siempre están en disposición de aportar y de apoyar a las familias y a las víctimas para poder superar estas dinámicas que matan, que hacen daño, que hieren de una manera tan grave la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes y de nuestras mujeres también. Y vuelvo y reitero, también hay hombres que pueden ser violentado y no podemos dejar de lado esa parte también. Pero en definitiva, en nuestro país, por nuestra cultura y nuestro aprendizaje machista, pues es lo que más podemos encontrar. Hombres violentos que no han aprendido a controlar, a manipular a través de la violencia. Muchas gracias. Gracias, Silveria. Te escuché aquí. Vamos a conectar ahora con el presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, Yanio Concepción, quien tiene a su cargo el cierre de esta actividad. Yanio, este escenario es tuyo. Gracias, agradecer a Silveria Cortorreal Rosario por esta exposición. Quisiera en esta intervención, sé que hay algunos invitados especiales que están ahí del Comité de Mujeres del Consejo Nacional de Cooperativa, gracias a los socios y socias de Estados Unidos que nos acompañan. Silveria, pero hay una situación dentro de la exposición que usted manifestó. Cuando se genera gritos, insultos, agresiones físicas, que lastiman a niñas y niños. Yo he hecho una insistencia desde mi introducción, desde el vientre, desde el nacimiento hasta los 5 años, cómo invertir en esa educación del amor y de la paz, cómo invertir en ese comportamiento que se va viabilizando en el cerebro del niño. ¿Qué hacer ante la negligencia, ante el maltrato físico y psicológico que están sufriendo nuestros niños, que luego se van a convertir, como se están convirtiendo, música estridente con mensajes propenso al consumo del alcohol, de la droga? Estamos hablando de niños.
qué hacer para que no le impacte la autoestima y no lesione la construcción del concepto de vivir ese momento de una crianza positiva. Mira, lo más fundamental es tratar de que nuestros cuidadores, nuestros padres de niños pequeños, puedan vincularse de una forma sana y adecuada en donde los niños estén protegidos y amados. Pero para eso yo tengo que trabajar con esos padres, como decía. Lo que va a proteger a nuestros hijos de esta sociedad que cada día está más contaminada es el vínculo y la confianza que yo pueda desarrollar con ellos, el que ellos sientan que son importantes, que son valiosos, y eso le va a dar recursos para ellos poder escuchar esto y quizás no ser esto, ¿sí? Porque no podemos controlar eh, las redes sociales, no podemos controlar todo lo que ellos escuchen. Podemos, bueno, como niños sí pautar horas, como niños podemos pautar, tener programas parentales, revisar lo que ellos escuchan y todo eso, pero no vamos a poder controlar todo. Entonces, es fundamental que podamos invertir en que estos padres puedan amar, puedan proteger, puedan cuidar de una forma afectiva y efectiva. Y como les decía, quitarle la vara, hacer conciencia del daño que se le hace, erradicar estos mitos y estas creencias que están enraizadas muchas veces en nosotros, y poder ofrecerles estrategias diferentes. Porque si no, como usted decía, por ejemplo, estas madres adolescentes embarazadas, eso es repetir pobreza, miseria, incapacidad de amar. ¿Cómo va a amar un adolescente que quizás ha vivido una historia de violencia, de abuso, de abandono? ¿Cómo va a amar? ¿Cómo va a ser posible este adolescente ser capaz de amar, criar y cuidar a este bebé? Entonces, va a ser siempre el reciclaje del aprendizaje de abandono, de violencia, y eso no nos va a permitir que nuestra sociedad pueda ser diferente. Tenemos que invertir realmente en estos programas, pero eso tiene que ser una conciencia nacional en donde todos pongamos nuestra parte, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones gubernamentales. Bueno, indiscutiblemente que la conducta de discrepancia que tenemos entre los padres o cuidadores se extiende mucho repito, a esa formación, a esa educación de esos primeros 5 años de los niños y las niñas, donde se conforma un sistema de creencia y de patrones conductuales. O sea, la República Dominicana no se educa para ser padre, ni para No. ser. O sea, no hay un sistema como, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, se educa para cuidar un perro o para cuidar un gato. Pero en República Dominicana no estamos educando para cuidar un niño o una niña. Entonces, ante esos patrones y esas creencias que a corto y a largo plazo están degenerando una gran dificultad de violencia intrafamiliar. Mensaje a esos padres que están hoy, a esas madres que están hoy con nosotros. ¿Qué hacer en ese entorno familiar? Porque empieza, siempre nos decían en la escuela, la sociedad, el núcleo familiar es la sociedad más importante de la sociedad, el núcleo familiar. Pero ahora se ha roto el núcleo familiar. ¿Cómo volvemos a ese núcleo familiar? Sí, es importante que, por ejemplo, como familia podamos tomar decisiones y sentarnos y ver lo que queremos como familia y buscar herramientas en la comunidad, por ejemplo, también incorporarlos a grupos sanos. Es una herramienta que utilizamos mucho, incorporar a nuestros niños por ejemplo, si en una comunidad de iglesia, en una comunidad deportiva, que ellos puedan ir experimentando o teniendo experiencias sanas, ¿sí? Claro, con base a esa experiencia sana con mi padre, mi madre, mi cuidador primario. Y entonces empezar a involucrar a nuestros niños y niñas en estas experiencias que pueden aportar, ¿sí? Pero para eso yo tengo que ponerme de acuerdo con, si somos familia y hay 2 cuidadores, un padre, una madre, ¿sí? Ponernos de acuerdo. ¿Y qué es lo que queremos lograr con ustedes? Y empezar a crear las bases para eso. Pero la base fundamental es que este papá y esta mamá puedan ser capaces de amar, de cuidar, ¿sí? Y
hacer lo necesario. Si la sociedad no nos está educando, si no tenemos programas, pues ya ahora hay tantas informaciones. Yo siempre le digo a los padres, busquen. Tenemos tanto tiempo dedicándole a las redes, pero ahí hay muchas informaciones que nos pueden aportar. Cómo yo poder, incluso yo entreno, por ejemplo, a padres, cómo dar masaje a los niños cuando son intensos. Ahí hay instrucciones. Cómo trabajar con los niños cuando el niño te es muy agresivo. Y siempre, si ya hay en un momento yo no puedo sola, pues buscar apoyo, buscar ayuda, ¿sí? Pero sí es importante poder, como padres, como cuidadores, tomar la decisión de poder invertir en ellos y de una manera, si no tengo los recursos, buscarlos. Y recursos no estoy hablando de dinero, sino de capacidades, de habilidades, porque nuestra sociedad ahora demanda de padres inteligentes. Y eso es lo que estamos escaseando mucho. Bueno, demanda de padre inteligente, pero tenemos la necesidad de seguir promoviendo el buen trato, el buen trato, la crianza positiva, o sea, porque esto nos garantiza no solamente la protección, el crecimiento, el desarrollo de las niñas y los niños, la autoestima de los niños, la seguridad que ellos necesitan de parte de los padres, de parte de las madres o los cuidadores, porque a medida que le inyectamos ese amor de protección, tendremos un vínculo, como usted dice, cariñoso. Bueno, en esa crianza positiva, ¿qué modelo educativo podemos asumir con firmeza y con postura? Ya usted dio muchos tips, pero por lo menos dígame 3 importantes para esta situación que estamos viviendo de violencia en República Dominicana. Mira, las técnicas de disciplina impactan fuertemente en los niños, pero para que puedan impactar debemos de ser consistentes y coherentes, ¿sí? En nuestras familias, la consistencia y la coherencia tiene que ser fundamental para poder yo implantar o poder desarrollar recursos donde estos niños se sientan amados, cuidados y protegidos. Yo tengo que ser consistente, tengo que poner pautas algunas veces que no sean tan rígidas, ¿sí? Que sean un poco flexibles y pautas que, por ejemplo, podamos entre la familia incluso negociar o crear o organizar, ¿sí? Muchas veces recomendamos como reunirnos y entre todos armar un poquito las normas y las reglas de convivencia del sistema, cuáles serían las consecuencias que si yo como niño transgredo una regla, ¿qué puede pasarme? Porque trabajar también en base a consecuencias lógicas es importante. Entonces, ponernos de acuerdo en los límites, en las consistencias de esas reglas, en la creación o en la organización que sea entre todos, no que yo venga a imponer algo, sino que consensuamos entre todos y dependiendo de la edad de los niños, pues le damos participación para que esas reglas y esos límites puedan permanecer. Pero sobre todo los adultos, los cuidadores, tenemos que ser persistentes, consistentes y coherentes. Bueno, quisiera agradecer a los que están presentes, Milagro Espinosa, Graciosa Lagrange de Viacot, que está presente con nosotros, Arismendi del Comité de Género de CONAPA, igualmente de Mujercot, Ariana y Firbia Cruz de Manhattan, gracias a la gente de los grupos cooperativos de Manhattan, igualmente del Bronx, de la cooperativa Vega Real. Solamente en esta parte ya final, yo insisto mucho en el buen trato, en la crianza positiva. O sea, la crianza positiva de los niños y las niñas nos van a dejar y nos van a crear y a construir una mejor sociedad. Bueno, doctora, mensaje final para los que no han seguido en las redes sociales y en esta plataforma Zoom. Invitarles a que puedan decidir por relaciones armoniosas, que podamos tomar acciones para vivir en relaciones basadas en el amor y el respeto y relaciones
tanto con nuestros niños como también con nuestras familias, con nuestras parejas. Escojamos relaciones sanas, escojamos relaciones basadas en el amor, en el respeto y en una manera de comunicarla de una manera efectiva, ¿sí? A través de la expresión clara de nuestras emociones, de la expresión clara de lo que queremos, ¿sí? Y con nuestros niños un poco entender y saber lo importante que es invertir en ellos y que son personas que necesitan y requieren de nosotros. Cuando hay violencia o hay abuso en la infancia, estamos hablando de adultos que no han sido capaces de organizarle su vida de una manera que tengan lo esencialmente, lo básico para poder garantizar un desarrollo sano. Que cada día esta incapacidad paterna o de nuestros cuidadores sea mínima para que nuestra sociedad pues pueda ser diferente. Y todos tenemos ahí granos de arena que aportar. Bueno, agradecer a Silveria Cortorreal Rosario, gracias por acompañarnos. Ella es psicóloga del Centro de Atención de Víctimas de la Procuraduría y con esto vamos a dejar el mensaje final. Crianza positiva, buen trato, evitar la pelea delante de los hijos, evitar la pelea delante de los hijos. Es importante que ellos no escuchen, que no vean las situaciones de diferencia que podemos tener entre los padres. Una comunicación afectiva y asertiva, amorosa, es la mejor herramienta para evitar la violencia intrafamiliar. Igualmente, dejar de gritar en cualquier escenario, gritar, explotar, insultar, agredir, que tenemos mucha violencia en las calles, en las escuelas, en las instituciones. Una gente no puede rozar a otra, ya estamos con una actitud violenta. Esas emociones tenemos que empezar a controlarlas porque realmente no tenemos una educación de amor y paz, de convivencia. Y como no la tenemos, ya no llenaron el cerebro escuchando y viendo violencia constante. Tenemos también la oportunidad de frenarla. Hay que buscar ayuda. Para eso está estos centros que tiene la Procuraduría General de la República en cada ciudad, en cada fiscalía. Hay un centro de atención a las víctimas. Vayan, busquen apoyo, que hay muchos psicólogos y psicólogas para apoyarle cuando usted viene creciendo o creció con esa violencia intrafamiliar. Vamos a buscar apoyo para controlar que no se vaya eso a ser un criminal mañana como lo que está pasando en República Dominicana, que esa formación y ese ver y ese compartir diariamente violencia, entonces llevan a niños que mañana van a ser jóvenes violentos y pueden ser delincuentes. O sea, buscar ayuda para apoyar a los niños. Gracias con la crianza positiva, es el enfoque, el buen trato. Gracias a la doctora por esta importante ponencia y nos vemos en la próxima actividad.